Seguro que si les preguntáramos, así a bote pronto, cuántas contraseñas diferentes utilizan a lo largo del día para todo tipo de gestiones, no les saldría a la primera el número correcto. Cada vez necesitamos más contraseñas para encender el móvil, para entrar en el correo, en el banco online, para todas y cada una de las redes sociales, para la compra, para entrar en las plataformas de películas, para las entradas de un concierto. En Internet se ha vuelto imprescindible para casi todo demostrar que somos quienes decimos ser, que somos nosotros los que estamos detrás del teclado. Y hoy nos preguntamos si con esa combinación de letras, números y a veces algún que otro símbolo basta, si es un sistema suficientemente seguro. Esteban Morrás, presidente de Das Nano, consejero de Veridas y coordinador del Grupo de Trabajo Biometría e Identidad Digital del Instituto Hermes. Buenas noches. Buenas noches. Leire Arbona, directora de Legal y Cumplimiento de Veridas. Muy buenas noches. Buenas noches. Les voy a lanzar para empezar la misma pregunta. ¿Es seguro el sistema de contraseñas que tenemos establecido para prácticamente todos nuestros actos en la red? Empiezo por usted, señor Morrás. Pues lo primero, yo diría, reafirmaría tus palabras de que lo que es seguro es que es insostenible. ¿Por qué? Porque Internet no creó una capa de identidad. Y hay una identidad por silos. Es decir, a cada cosa que hacemos por Internet tenemos que registrarnos e inscribirnos en eso. Cuando hacíamos muy pocas cosas, el modelo lo podíamos sobrellevar, pero cada vez hacemos más cosas y cada vez más relevantes para nuestras vidas. Por tanto, el tener un sistema de silos en el que nos tenemos que acreditar de forma diferente en cada una de las cosas que hacemos se ha convertido absolutamente insostenible. Y es que cada vez nos lo piden para más cosas. Las entradas de un concierto en específico ya hay que registrarse, pensar una contraseña. Efectivamente parece que no es muy sostenible, ¿no? Sí, desde luego, todos los ejemplos que has nombrado al principio y muchísimos más, que a todos se nos ocurriría en nuestro día a día la cantidad de sitios a los que accedemos, tanto de redes sociales, cosas de casa, ¿no? O compras que hacemos online. Y es insostenible. Tenemos que acordarnos de contraseñas, lo cual lleva a que muchas veces nos las acabemos apuntando en un papel, ¿no? Y ahí ya lleguemos a la inseguridad que mencionabas y a la insostenibilidad que mencionaste. En un papel o incluso en un correo, en algo que en realidad es accesible, ¿no? Para un hacker, para alguien que pueda hackear la red. Ustedes apuestan por la biometría como alternativa, es decir, las huellas digitales, el reconocimiento facial como métodos de autentificación, ¿no? en Internet que son más fiables. ¿Por qué son más fiables? Son más fiables primero porque es la forma en la que nos hemos acreditado siempre en el mundo físico. Es decir, nuestras madres, nuestros padres nos conocen por nuestra cara, nos conocen por nuestra voz, porque biometría es aquello que nos hace únicos, son nuestros rasgos. Puede ser desde nuestra cara hasta nuestro ADN. Y inequívocamente demuestran que somos nosotros mismos. Porque cuando yo uso contraseñas, también tú puedes usar mis contraseñas por mí y estar actuando con una identidad que nosotros llamamos presunta. Es decir, se presume que quien utiliza las contraseñas es quien dice ser, pero eso ya sabemos que muchas veces no ocurre, ¿eh? En el mundo físico, si tú usas el carnet de identidad de otra persona para hacerte pasar por ella, eso es un delito. Yo diría que salvo para entrar a la discoteca cuando no tienes la edad requerida, realmente es un delito. En el mundo digital, utilizar las contraseñas de otra persona se ha convertido casi en un hábito, lo cual nos hace pensar que los que tenemos al otro lado del cristal no estamos seguros de que sean quienes dicen ser. Esto tiene importancia, por ejemplo, también en el mundo periodístico. Es decir, en el mundo periodístico tradicional, el medio y la persona que emite una información son responsables de esa información. Hay muchas veces en Internet que lo que tenemos son informaciones anónimas. Y el apartado de la seguridad, Leire lo conoce bien, el por qué es más seguro utilizar biometría. Sí, y bueno, igual reformulo un poco la pregunta, ¿no? ¿Por qué no es inseguro utilizarla? Que es verdad que muchas veces oímos hablar de la palabra biometría y nos generan algunas dudas. Muchas veces porque estamos acostumbrados a leer noticias o a conocer casos en los que se ha implementado biometría y que no se ha hecho como se debía, ¿no? En algunos países, pues podemos hablar de China u otros países en los que no se están
haciendo las cosas tan bien como aquí en Europa sí que las leyes nos están marcando los límites claramente. No sé si puede ponernos un ejemplo de que se está haciendo en algunos países ese uso no muy correcto de la biometría. Pues mira, yo creo que podemos hacer una distinción, ¿no? La biometría o cualquier sistema, estamos hablando de biometría, pero cualquier sistema, ¿no? Utilizado para una vigilancia o poderlo utilizar yo voluntariamente para acreditarme, ¿no? Entonces, hay en países, por ejemplo, en China, pero está extendido a distintos casos de uso, ¿no? Igual no sería el único país en el que hemos llegado a escuchar esto. Utilizar la biometría para una vigilancia en remoto, que no podemos nosotros saber cuándo nos están grabando y cuándo están intentando identificarnos, y además no consentida. A lo que nosotros estamos poniendo voz y intentando educar un poco en los beneficios que plantea es en sistemas de biometría que nos sirvan para acreditarnos cuando nosotros queramos, es decir, totalmente consentido y voluntario, y en entornos cercanos, que yo me pueda situar ante una pantalla, ante un móvil y voluntariamente utilizar lo que yo soy para verificar mi identidad. Esto exigiría también un desarrollo tecnológico paralelo, entiendo, no es lo mismo teclear una contraseña que el ordenador efectivamente tenga un sistema con el que identificar tus rasgos, tu cara. ¿Cómo sería esto, señor Morràs? Sí, realmente tenemos que ver siempre la tecnología como un aliado. Es decir, la tecnología no es más que una muestra del talento humano. Y es una muestra del talento humano para resolver problemas de los seres humanos. Y eso es lo que la vida sobre el planeta de los seres humanos ha mejorado gracias a la tecnología. Y en el caso en el que nos ocupa ahora, la forma de evitar el tener que usar contraseñas es tener el derecho a acreditarnos por lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Nuestra cara y nuestra voz. Entonces, las redes neuronales profundas han avanzado infinitamente en los últimos 3-4 años, con una mejora disruptiva como se ha producido en otros entornos, como por ejemplo el de la localización, en el sentido de que vamos ahora guiados por nuestro teléfono móvil al punto al que queremos llegar y tenemos una tecnología súper útil, súper cómoda. En el terreno de la acreditación ante el espacio digital podemos acreditarnos con absoluta fiabilidad tanto con nuestra cara como con nuestra voz. Lo podemos hacer en 3 segundos. Somos capaces de reconocer la voz, a quién pertenece la voz de la persona que está hablando. Y podemos hacerlo también con nuestra biometría facial, gracias sobre todo a la introducción del Machine Learning y de las redes neuronales profundas, que son el cambio que nos permite hacer un uso de eso absolutamente cómodo, absolutamente fácil. Es decir, podemos abrir la pantalla de un ordenador para consultar nuestra historia clínica con nuestra cara, porque previamente hemos registrado nuestra cara para que cuando queremos abrir el ordenador lo hagamos con ella. O podemos abrir una cuenta corriente o podemos alquilar una moto eléctrica y lo podemos hacer con esos elementos naturales que son nuestros, que podemos disponer de ellos a través de un ordenador o podemos disponer de ellos a través de un teléfono móvil, porque los teléfonos móviles están dotados de cámaras y están dotados de micrófonos, para que nosotros los podamos usar para acreditarnos cuando voluntariamente queremos hacerlo, porque tenemos el derecho a poder acreditarnos sin tener que utilizar una maraña imposible de contraseñas que además no están acreditando que somos nosotros mismos, sino solamente que no sabemos la contraseña. Y estos métodos biométricos, diría que son inexpugnables o muy difíciles de suplantar. Ya hemos llegado a un punto en el que la tecnología está por encima de lo que es capaz de hacer el ser humano en cuanto a identificar, ¿no? Una persona en recepción de un edificio pues conoce a los habituales, pero si estamos hablando de que entran al día 1.000, 2.000, 1 millón de personas, es imposible que los identifique a todos con una gran fiabilidad, ¿no? La tecnología, además hay organismos internacionales a los que se pueden someter estos modelos para que los evalúen, los testeen, no solo a nivel de la precisión, sino también si tienen sesgos.
Al final aquí tenemos que evitar, ¿no?, que puedan tener sesgos que puedan llevar a una discriminación hacia ciertos colectivos. Todas son casos que se han dado, por ejemplo, en redes sociales o en buscadores como Google, en sistemas de fotografía, ¿no?, que se dan sesgos. Sí, correcto. Y al final esos sesgos son de los datos utilizados para entrenarlos, ¿vale? No son de la tecnología. Una vez está puesta en producción, una vez se empieza a usar esa tecnología, va a reproducir lo que ha aprendido. Entonces, es muy importante que al enseñarle a esa tecnología, que es un aprendizaje guiado, supervisado por personas, cuando hablamos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial tiene a día de hoy a un humano detrás que le va guiando en ese aprendizaje. Aquí en España hay muchas quejas muy a menudo sobre el funcionamiento de muchas páginas web, ya no solo de compañías privadas, sino en muchos casos de la administración, para hacer trámites con la administración. No sé, señor Morrás, si las compañías y las administraciones se están adaptando a estas nuevas formas de identificación o estas nuevas formas más seguras, si van a la velocidad adecuada. No. Es decir, la velocidad hay que incrementarla. Es decir, creo que hay la actitud de hacerlo. Pero como bien me has preguntado, la velocidad no es la adecuada. Hay un concepto relevante y es que cuando se crea Internet, se crea como una comunidad de usuarios, en la que los sujetos de Internet son los ordenadores. Se trataba de compartir información entre personas de confianza. Por tanto, solamente sabíamos qué ordenador era el que compartía la información. Y luego Internet se convirtió, eso era la identidad de usuario. Luego se creó la identidad de consumidor. Me da igual quién sea, lo que me interesa es que me compre. E interesa que me compre con un clic, lo más rápido posible. Y ahí es donde estamos de momento en Internet. Hemos desarrollado una identidad de usuarios y una identidad de consumidores. Y ahora nos toca desarrollar una identidad digital de ciudadanos. Y el lema sería: quiero ejercer mis derechos con un clic. Quiero que nadie me pida más datos que los que necesita para el servicio al que yo quiero acceder. Quiero que mis datos personales estén bajo mi control. Quiero que haya una trazabilidad absoluta de todas las personas y entidades con las que comparto mis datos, porque así podré ejercer mis derechos y podré decirle a una entidad si me está pidiendo más de lo que necesita. Esos rasgos son los que van a configurar una nueva identidad ciudadana en la que en el mundo de Internet ejercemos nuestros derechos. Y eso se va a hacer a través de un instrumento tecnológico también del que podemos comentar. Bueno, pues comentemos. Bueno, realmente el elemento ante el cual se va a articular la identidad ciudadana va a ser el wallet de identidad europeo. ¿Vale? El wallet de identidad europeo ya es una cosa que la Unión Europea lanzó, la presidenta de la Unión la lanzó en junio del 2021 y que ya está en curso y ya se está desarrollando. Es una billetera digital en la que todos los ciudadanos vamos a guardar nuestras credenciales, todas las que queramos guardar, desde nuestro historial clínico hasta nuestro documento de identidad, nuestro pasaporte. El pase COVID ahora mismo, ¿no? Por ejemplo. El pasaporte COVID, absolutamente todo lo que queramos guardar ahí, ¿vale? Va a haber organismos terceros de confianza acreditados por la Unión Europea que se van a ocupar de que todo lo que metamos en nuestro wallet es auténtico. O sea, nuestro título universitario, nuestro curso de formación, todo lo que metamos como credencial nuestro carácter de abonados de un club deportivo, todo lo que metamos en la billetera va a venir autenticado por un tercero de confianza que va a decir que es auténtico lo que tenemos ahí. A partir de ahí, todos los que nos pidan datos para compartirlos desde el wallet, el ciudadano podemos elegir hacerlo desde ahí, con lo cual se van a completar estrictamente los datos mínimos. Pongo un ejemplo. Si yo soy mayor de 60 años, que lo soy, y quiero acogerme a un beneficio de Renfe para coger el billete reducido de mayor de 60 años, Renfe le va a preguntar a mi wallet si yo soy mayor de 60 años. Mi wallet le va a decir que sí, y Renfe no me va a pedir ni la fecha de nacimiento ni el carnet de identidad, porque ninguno de los datos son necesarios para darme el descuento. Lo único que necesita Renfe para darme el descuento es que sea verdad que yo soy mayor de 60 años. Y quien le va a responder con mi conocimiento y con mi consentimiento va a ser mi wallet de identidad. Por tanto, la transformación de Internet que se va a producir
cuando los datos personales de cada ciudadano estén bajo nuestra responsabilidad, en nuestro wallet, y desde ahí tengamos trazabilidad de todo lo que compartimos, va a ser una revolución en la que yo creo que la podemos definir diciendo que vamos a tener una identidad ciudadana en vez de tener una identidad de consumidor. Un wallet que vamos a llevar nosotros o va a estar en una nube, o sea, quiero decir... Lo vamos a llevar nosotros en nuestros teléfonos móviles. En nuestros teléfonos móviles. Como una clave, una bóveda segura donde vamos a guardar todas nuestras credenciales. Claro, es que pensaba cuando decía queremos estar seguros de que se nos están exigiendo los datos mínimos. Otra cosa que no ha ido a la misma velocidad que el desarrollo de Internet, que el desarrollo tecnológico, es la regulación, ¿no? En este sentido, la regulación en concreto para la biometría, ¿en qué punto está? Pues está muchísimo más avanzada de lo que solemos creer. ¿Sí? Al final, aquí en Europa y en España tenemos todo el marco que regula la protección de datos personales, que hace especial hincapié desde el 2018 en los datos biométricos. Entonces, cuando implantamos cualquier sistema biométrico y cualquier otro tipo de dato personal, de los que estaba mencionando Esteban, los que pueden aparecer, por ejemplo, en nuestro documento de identidad, nuestro email, nuestra dirección, cualquier cuestión, esto va a estar regulado, controlado y por tanto las empresas que nos van a pedir esos datos, sean públicas o privadas, tienen que haber hecho previamente ese análisis de asegurarse que nos están pidiendo lo mínimo posible. ¿Qué pasa? Con el ejemplo que ponía Esteban de si soy mayor de 60 años. A día de hoy, ¿qué formas tenemos de verificarlo? Pues yo tengo mi documento de identidad, lo presento, verifican que es un documento vigente, que es auténtico, que no parece que lo haya falsificado, miran la fecha de nacimiento y entonces hacen el cálculo. No tenemos a día de hoy una forma de ir a un mecanismo digital que nos dé esa garantía de integridad para poder saber solo la edad, ni siquiera la fecha de nacimiento. Entonces, tener la billetera, la cartera de identidad en el control del usuario va a llevar este tema de la protección de datos al más amplio nivel, porque voy a tener un control absoluto sobre mis datos. Esto en cuanto a protección de datos, pero luego es verdad que tenemos regulación específica por casos de uso. Mencionabas antes, ¿cómo de avanzado está esto? ¿Cómo de implantado? Pues España fue pionera en el sector bancario, eso de hazte cliente con un selfie a través de una verificación digital de identidad. En el 2016 y 2017 el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales aquí en España ya permitió que las cuentas bancarias se pudiesen abrir de esta forma. Y España fue uno de los primeros países a nivel mundial en permitir este tipo de sistemas. Además, está habiendo otras regulaciones. Ahora, el certificado electrónico que nos tenemos que sacar para operar con la administración y que además... que no es nada fácil de conseguir. No es nada fácil. Y muchas veces el trámite más difícil está en que tienes que personarte ante una oficina para entregar tu documento de identidad y que verifiquen que eres tú. Y entonces reconocen, verifican tu identidad y ya te emiten el certificado. Pues ya desde el año 2021 hay la posibilidad de que ese proceso de verificación de identidad se realice a distancia, utilizando una validación del documento de identidad y biometría para verificar. Pues utilizo un documento válido, pero además puedo acreditar que el titular del documento es quien está solicitando el certificado. Y para quien se pregunte, por ejemplo, bueno, yo mi DNI es que lo llevo en mi cartera y si no me roban la cartera, nadie va a utilizar mi DNI. Y sin embargo, tenemos todavía esa sensación de que en las redes todo está, en las redes o en Internet, todo está de alguna forma más expuesto, ¿no? Ya quien más, quien menos conoce a alguien que ha caído en un hackeo, en una pequeña estafa. ¿Esto es seguro? ¿Cómo va a ser de seguro? Pues se suele decir que si te quitan una contraseña, se resetea la contraseña y punto. Pero que si acceden a tu cara no se puede resetear. Bueno, pues ¿qué hacen las redes neuronales profundas con una cara? Toman la imagen de la cara y la convierten en un número. O sea, la convierten a través de fórmulas matemáticas en un número. Un número muy largo. Un número muy largo y un número a efectos de comparación. ¿De acuerdo? Entonces, imagínate que ese sistema se compromete. Tú, Marina, eres el número 1, Leire es el número 2, yo soy el número 3. Y alguien ha comprometido ese sistema y ha asociado ese número con tu cara, etc.
¿Qué haríamos en ese momento? El sistema resetearía nuestros números y nos asignaría otros distintos a los efectos de comparación. Por tanto, como hemos convertido la cara en un número muy largo, si ese número se ve comprometido, se resetea y se asignan números diferentes a las personas a las que estamos acreditando a través de ese sistema. Por tanto, la tecnología está permitiendo un grado de seguridad absoluto, aparte de todos los mecanismos de protección de la información que guardamos en nuestro techo. Tú sabes que cuando nos roban un móvil, la primera función que hacemos es borrar todos los contenidos del móvil, ¿vale? Algo similar se organiza para los wallets de identidad. Es decir, nos han robado el móvil, damos de baja toda la información que existe en nuestros móviles. Estos son los pros, pero entiendo que también hay unos usos ilegítimos, ¿no? de la biometría, unos riesgos que están ahí. No sé si nos puede contar algunos. Sí, bueno, básicamente es lo que ha dicho Leire al principio, es decir, la vigilancia no consentida y a distancia es un uso prohibido que Europa, en sus guías de regulación de la inteligencia artificial, ha dicho que queda prohibido, ¿no? Pero básicamente es una cuestión de regulación. O sea, es decir, nosotros a veces se hacen juicios a la tecnología y nosotros pensamos que los juicios no son contra la tecnología. Es decir, yo no puedo hacer un juicio a un martillo, pero el martillo sirve para clavar clavos, que es para lo que lo inventó el ser humano, pero también sirve para romperle la cabeza un ser humano a otro. Por tanto, todas las herramientas que utiliza el ser humano son susceptibles de un buen uso y de un mal uso. Las de la tecnología también. Europa, el camino que lleva es la de regular los usos de la tecnología. Si se permite la vigilancia en espacios públicos no consentida para todas las personas, estamos hablando de un malísimo uso de la tecnología. Pero las personas tenemos derecho a acreditarnos con nuestros rasgos utilizando la tecnología. Pónganme un plazo. ¿Cuándo estaremos en este mundo sin contraseñas? Que algunos, desde luego, estarán al otro lado diciendo, ojalá, cuanto antes mejor, porque a veces es un engorro, ¿no? Cuando la olvidas, tener que apuntarlas. ¿Cuándo creen más o menos que podemos situarnos si nos vamos, ahí? por ejemplo, al entorno hospitalario, nos encontramos con que un médico, para consultar tu historia clínica, porque te está atendiendo, tiene que recordar una contraseña para entrar a tu historia clínica. Pero ese médico acaba su turno y entra otro, y también tiene que volver a consultar tu historia clínica. Pues ¿sabéis lo que se hace en los hospitales? Muchas veces se pone un POSIT con la contraseña y se deja junto al ordenador. Claro, cualquier otra persona que esté leyendo el POSIT también podría entrar a tu historia clínica. El sistema de que todos los médicos que están acreditados para entrar a las historias clínicas registren su cara deja trazabilidad de cuando el médico está consultando la historia clínica. Eso ya es una realidad, es decir, ya está disponible y lo que hay ahora es instrumentos regulatorios, como ha dicho Leire, que se están, por ejemplo, la Administración Pública Española está desplegando ahora mismo muchas normas y muchas leyes para que todo esto ya sea accesible para los ciudadanos. Y hay muchos casos en los que es. O sea, tú ahora mismo puedes alquilar una moto eléctrica en la calle y esa moto eléctrica, para llevártela, no hace falta más que escanees tu DNI con tu teléfono móvil y te saques un selfie. Ya has quedado registrado ante la empresa de las motos eléctricas por si desaparece la moto, pero tú ya te la puedes llevar sin ninguna contraseña, ¿no? Lo que yo creo que es relevante también es el tema de la brecha digital. Claro, eso también quería tocarlo, porque habrá muchas personas que nos estén escuchando que digan, bueno, para mí todo esto suena muy difícil, muy complicado, o incluso, digo más, además de la brecha digital, hay aquí en una gestión bancaria, a través de la banca online, que no le resulta accesible, se la hace su hija, su hermana, un familiar de confianza. Todo esto, ¿cómo se va a abordar? En lo que es brecha digital, básicamente incluimos a personas mayores con dificultades para manejar los dispositivos, a personas con discapacidades y a personas en riesgo de exclusión. Realmente la tecnología lo que permite es hacer casos de uso adaptados a las dificultades que tenga cada una de las personas. Si estamos hablando de personas mayores, y las personas mayores quieren que les ayude un hijo a hacer la gestión, por ejemplo, precisamente lo que pueden hacer es sencillamente conectar el wallet de identidad. O sea, yo soy tu padre, te autorizo a ti a que actúes con mi wallet. ¿Cómo hago la autorización? Poniendo mi cara delante del móvil. Y la pregunta es, ¿le autoriza usted a su hija a hacer la gestión? Sí.
Ya ha terminado la persona mayor de hacerlo. Pero si estamos hablando de personas que tienen una discapacidad visual, por ejemplo, les pondremos el wallet con voz. De todas formas, que todos los comandos que utilicen para manejar el wallet, ninguno de ellos sea con imagen, sino todos ellos funcionen mediante voz. Si estamos hablando de una persona inmigrante que no conoce el idioma español y que tiene problemas para obtener el pasaporte COVID porque tiene problemas de comunicación, entraremos con todas las ventajas que tiene la tecnología ya desarrolladas de speech to text o de manejo de idiomas para llegarle al ciudadano en su idioma nativo, convertirle su trámite a lo que necesita hacer el ciudadano en el país donde se encuentra. Esteban nos ha atrevido a darnos un plazo, no sé si leeré, de cuando ya veamos todo esto como nuestro día a día. Bueno, yo creo que es un poco la actitud, es decir, yo creo que el mensaje, primero, en nuestro país, España. Es decir, ¿cómo está España en relación con otros países en el desarrollo de esta tecnología? Estamos entre los líderes, pero también mejoramos entre todos. Es decir, ¿por qué? Porque mejoramos aplicándolo. Somos los ciudadanos los que le estamos dando valor a la tecnología a base de usarla y de usarla correctamente. Lo que se trata ahora es de que esa misma técnica no sea solo cuando nos interesa hacer negocio, que le ponemos fácil las cosas al ciudadano, como nos suele pasar a veces, que vamos a hacer una compra y casi no nos hemos enterado y ya le hemos dado al botón para que la compra se materialice. No, se trata de poner la tecnología al servicio de resolver todas las dificultades que se tienen en experiencia de usuario para hacer que cada vez las aplicaciones sean mucho más fáciles y mucho más comunes de utilizar. Y entonces ha empezado ya, o sea, esto ha empezado ya. Ahora es ponernos con ello. Es decir, ponernos a utilizarlo y ponernos a mejorarlo. Y entrar en el círculo mágico de lo utilizo más, pongo de manifiesto mis problemas, los desarrolladores corrigen esos problemas, los problemas se resuelven, por tanto la utilización y el éxito es cada vez mayor. Y entrar nosotros en esa dinámica que es muy importante para España de hacer nosotros la tecnología, no dedicarnos solamente a ver series de Netflix tumbados en el sofá. Y pues ahí queda esa invitación para los oyentes. Esteban Morràs, Leire Arbona, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por invitarme. Touched me.